Bueno, muy buenas noches, Patricia. Gracias por recibirme en tu casa. Y buenas noches a Ana, Ancarana, Eugenia, gracias por invitarme, que Eugenia es la que me trae a la sala. Isidro, Jesús, Let, Have, Luz Mariana, Marisa, Rita, Roberto, Rosa, Sandra, Silvia, Estela Maris, Gider y Yubiru, Yubiri. Bueno, eh, yo soy la que me da Patricia la prioridad a mí, me parece una gran responsabilidad porque como que la primera que abra, como que da las pautas a la conversación o a lo que se va a hablar enseguida o darle como puerta abierta a lo que cada una va a opinar del tema. Y tengo como tantas ideas que me revuelven que bueno, cuando Patricia me llama a mí, bueno, ¿qué será lo que yo voy a decir? Porque en realidad como que no sé qué decir por tantas cosas y sobre todo por el tema tan fuerte. Eh, pero yo pienso, últimamente he leído o he estado leyendo muchas cosas que uno se cuestiona de la existencia aquí, de dónde viene, para dónde va, quiénes somos, cuál es el camino que hacemos, es que estamos en el camino correcto, porque estamos acá, bla, 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 tantas cosas, y eso viene hoy con el tema que dice dolor, causas del dolor emocional. Entonces, con este tema, yo me pregunto, primero, ¿quiénes somos nosotros? Y estas cuestiones que nos estamos haciendo nosotros ahora, nosotros que estamos en esta sala y que estamos preguntándonos esto, porque mucha gente que está afuera no se ha preguntado ni quiénes somos ni para dónde vamos. Hace unos 50 años la gente no se hacía estas preguntas, porque uno nacía con un paradigma, cumplía esos objetivos o no los cumplía, y se moría y vuelve y se repite el asunto. Pero ahora hay muchos cuestionamientos y uno se pregunta muchísimas cosas. Y entonces yo me pregunto, se nos ha dicho, nosotros somos divinos, somos parte de Dios, somos una chispa divina, y si somos una chispa divina, pues somos divinos. Entonces, ¿por qué si somos una chispa divina, de dónde viene el dolor? No deberíamos sufrir, no debería haber ese dolor, ni físico, ni emocional, ni ninguna clase de dolor, porque Dios es amor, Dios es la plenitud. Y entonces, a ver, ¿dónde falló o qué pasa que nosotros estamos hablando de dolor y sufrimiento? Entonces, ¿no somos divinos o qué pasó? Y esas cuestiones se me vienen a la cabeza al pensar esto. Entonces, yo me pregunto, desde el inicio, eh, desde el inicio cuando nosotros nacemos, el primer grito que damos al nacer, incluso antes, esta dificultad, imagínense el niño allá bregando a nacer, la mamá pujando, el niño dando vueltas y que ya es tan difícil salir, esta dificultad, tan difícil salir, que eso es un milagro el nacimiento. De ver cómo por esa parte tan estrecha, eso se dilata y bueno, esas contorsiones y todo eso, el nacimiento. Y luego, ese grito que da, ¿es un grito de qué? Es un grito de angustia, de desespero, de rabia. ¿Por qué? Porque dejó ese bebé, dejó ese lugar de seguridad, de amor, de estar ahí acunado con la mamá, en ese espacio cómodo y tranquilo donde está, y lo dejó. Entonces ese primer grito es de dolor. Para mí es un grito de dolor, o de rabia, o de cualquier cosa, menos de amor, porque no está contento
de que él hubiera salido de ese espacio porque las fuerzas lo empujaron a salir. Él decidió salir, pero no sabía que se iba a encontrar con esta situación de un mundo, dijéramos, hostil, porque no está en el medio donde está. Aquí tiene que respirar, allá vivía tranquilamente en un medio acuático, que es mucho más fácil, más liviano, mejor, no tenía nada que hacer, ni comer, ni moverse, todo se lo hacía la mamá, o todo está preparado para esto. Y ya al empezar aquí, ya tiene que empezar, tiene que dar el grito por lo menos para mostrar de que nació y que ya empieza él a hacer su trabajo y tiene que hacer todo este aprendizaje de moverse, de mover las manos, de conocer a la mamá, de conocer al papá, a llorar porque tiene hambre, porque tiene frío, porque tiene sueño, porque tiene de todo y va creciendo, empieza a gatear y se cae, entonces el dolor físico, la mamá se va, el dolor emocional, empieza toda esta peripecia de dolores, porque todo es un dolor. No todo es un dolor. Estamos hablando de dolor, también hay alegrías y satisfacciones, afortunadamente no todo es dolor, pero como estamos en el dolor, yo me siento en el dolor. Entonces después se empieza a caminar y se cae, entonces hay un dolor, y ahí está el dolor físico, el dolor emocional, que entre otras hago un paréntesis, el cerebro en los últimos experiencias se han hecho que el dolor emocional y el dolor físico para el cerebro es la misma cosa, se centra en el mismo punto y si hay un dolor físico o un dolor emocional, el cerebro lo entiende como la misma cosa. Y después se va pasando la vida de estudiante, cuando está en la escuela se le pierde un libro, se le pierde un cuaderno, se le pierde el borrador y eso es un problema, es un dolor emocional para el niño que se le pierda un lapicero, para el niño que le roben la comida, lo que llevó para comer, otros niños se lo cogieron, es un dolor que le ensucia, bueno. Esos son dolores, que para uno ya adulto eso no es dolor, pero cuando uno está niño que se le pierde el lapicero o el cuaderno, es un dolor. Que se le pierda un juguete, que se lo dañen, eso es un dolor. Entonces yo me pregunto, nosotros vamos creciendo llenos de dolores, dolor porque se va la mamá, el dolor de ausencia, el dolor de la soledad. Cuando somos pequeños, siempre que la mamá sale, sentimos ese abandono. Y como los padres no sabemos ser padres porque no hay escuelas para padres, uno enseña lo que recibió de sus padres y los padres al mismo tiempo van enseñando. Se va, y ahora con esta libertad que hay, porque somos padres demasiado permisivos, somos padres que damos todas las oportunidades a los hijos porque estamos dándole a los hijos lo que nosotros no recibimos o permitiéndoles muchas cosas de todas esas prohibiciones que nosotros teníamos por ese paradigma que había, que tenía que ser encasillado en esto y esto y esto, la religión, la política, la sociedad, y ahora se fue al otro extremo. Yo no estoy diciendo que es bueno ni malo, todo es, yo veo que los extremos son siempre malos, el punto medio es lo mejor, pero para saber dónde es el punto medio, cada persona tiene su punto medio, creo yo. Entonces, eh, todos vamos recordando y todos en la vida hemos sentido muchos dolores, unas más que otros, porque unos han sentido más sufrimientos porque los padres, porque la familia ha sido disfuncional, porque la escuela ha sido muy problemática, porque bueno, porque estamos en un mundo donde hay diferencias. Se clasifica el negro, se clasifica el gordo, se clasifica el alto, se clasifica el bajo, y el que no está en en el paradigma donde está, sufre. En una sociedad donde todos son blancos, llega un negro, ese negro sufre porque lo discriminan. Donde todos son gordos, el flaco sufre porque lo discriminan. Donde una escuela donde todos son inteligentes, el bruto, bueno, el bruto no, perdón, el que no tiene las mismas capacidades de los que están ahí, sufre porque no tiene los mismos. Bueno, estamos en una sociedad donde estamos discriminando, criticando, juzgando, mirando, y eso no se arregla porque cada vez es peor.
O si no, mire todas las guerras que hay ahora, guerras entre comillas, que no hay guerra, pero la guerra sí existe por religión o por color o por economía, porque son más, porque son siempre buscando eso. Y yo me pregunto, ¿por qué tanto dolor? ¿Quién está programando esos dolores? Es como si hubiera una... Porque Dios en realidad nos quiere lo mejor a nosotros. Él quiere todo lo mejor para nosotros. Entonces no es Dios el que está programando eso. ¿Quién es ese fuerza que nos está programando o que nos tiene limitados en eso? Y eso es desde el inicio de la humanidad. Porque si nos vamos a pensar, vamos de para atrás en la historia. La guerra del, ¿cómo se llama? Donde mataban las brujas, la Inquisición, las guerras, las cruzadas, los templarios, y si vamos antes, las guerras púnicas, las guerras con Alejandro, guerras, matándose el hombre. Bueno, entonces, no estoy leyendo lo que están diciendo porque me pierdo, ahorita leo lo que están escribiendo. Entonces, todo esto es ahora. Debe haber algo, el mismo hombre en su grandeza afecta a los unos a los otros, en esa dualidad en que estamos. Entonces, nosotros, para no hacerme demasiado largo, si estamos viendo estas diferencias, estamos viendo este dolor, este sufrimiento en el que estamos, y si nosotros estamos aquí en esta sala, es porque ya tenemos por lo menos un poquitico. Yo no sé quiénes están despiertos ni quiénes no están despiertos, pero si estamos aquí es porque estamos buscando algo que nos esté ayudando a mejorar, a dar un paso más, a avanzar. Entonces todo esto me dice, si estos cuestionamientos no se hacían hace 50, 100 o 200 años o unos años atrás, y ahora no los hacemos, entonces debemos empezar a ver cómo hacer para no hacer estos sufrimientos, y irlos quitando cada vez más. El hecho de que si yo soy negra y sufro, pues entonces trabajar para yo no sufrir por eso, o de que soy gorda y sufro porque los otros son delgados, porque esta sociedad nos está poniendo un estereotipo de economía, de belleza, de religión, de paradigmas, que tenemos que ser así para ser todos iguales, o ser muy parecidos, y el que no se acomode sufre porque no está así. Entonces yo creo que se debe haber un despertar, una formación, algo de que nosotros, primero, ser auténticos, ser nosotros como somos, amarnos y aceptarnos, y empezar por nosotros mismos, porque nosotros desde chiquitas, o con la educación que tenemos, yo lo digo por mí, mis papás siempre era, vea lo que dice el vecino, vea qué van a decir los otros, vea, siempre mirando en los demás, pero nunca me decía, haga esto por bien suyo, o porque esto lo hace bien, o porque esto... No, es siempre pensando en lo otro que están pensando los demás. Entonces, yo no sé si ustedes tendrían, bueno, de todas maneras algo tenemos que recuerdos de la casa, de los padres, de la educación que tenemos en la escuela o en cualquier parte, que nos haya marcado también como negativo. Entonces ahora es pensar, empezar a trabajar todo eso, a discernir, a trabajar con nuestros hijos, con nuestros nietos, de no volver a cometer esos mismos errores que se repitan, que se repitan, que se repitan. Entonces, ir empezando a salir de esos paradigmas que nos va poniendo y nos va imponiendo la sociedad, y darnos cuenta para que nosotros no sigamos sufriendo por eso, para que nuestros hijos y nietos, hermanos y las familias que podamos nosotros ayudar no sigan sufriendo por lo mismo. O empezar a liberar un poquitico ese sufrimiento. Y como decía Patricia en lo que nos estaba diciendo, hay varias técnicas de liberar, ser conscientes del problema, tomarlo, bueno, lo que ella explicó estuvo muy bien, para que así no suframos
suframos tanto? Porque no vale la pena. El dolor emocional, el sufrimiento trae muchos problemas físicos y no vamos a ser felices. Y si nosotros somos dioses, si somos una chispa divina o si fuimos creados por amor, debemos compartir amor y debemos estar en el amor y debemos prodigar amor para que esto no se siga generando, porque yo creo que hay más sufrimiento, o por lo menos cuando las cosas son muy buenas se les borra a uno, pero el dolor y el sufrimiento se le queda a uno grabado en el mental, se queda grabado como, como los experimentos que hizo Pavlov con los ratones para la comida. Viene y el ratoncito sabe dónde está la comida y con una campana, cuando suena la campana, porque ya se hizo repetido, ya suena la campana, el ratoncito va a comer porque sabe que es la hora de comer. Y nosotros, el sufrimiento y el dolor nos quedó grabado acá, entonces ya sabemos que si nuestra mamá nos miró así, que si el papá así, que si aquel hizo así, vamos a esperar algo, un reproche, algo. Entonces esos dolores nos causan daño, nos enferman, no nos hace ser felices. Nosotros nacimos, estamos aquí para ser felices. Tenemos un espacio, tenemos, la gente es tan hermosa. No miremos la parte negativa, miremos lo bueno de las personas y vamos ampliando estas partes buenas que vemos, lo mejor de cada uno. Tenemos una tierra llena, hermosa, aunque esté contaminada, no miremos la contaminación, miremos las partes bonitas que podamos ver, el amanecer, el atardecer, los árboles, todo, para poder ir ampliando más satisfacción en vez de dolor, ampliando más lo que es felicidad, alegría, compartir en vez de dolor, de envidia, de celos, de rabia, de todo esto que estamos sufriendo a cada instante por medio de una sociedad contaminada, llena de odio y llena de miedo sobre todo. ¿El miedo a qué? A que el otro sea mejor que yo. Y el miedo es el que nos lleva a todos estos dolores. Bueno, a ver, yo quiero antes de bajar leer por si de pronto, a ver qué, yo sé que comentaron cosas muy importantes, pero no sé, a ver Patricia, al crecer te vas liberando. Todo acto que realizas con placer y creatividad de manera desinteresada, por simple que sea, mueve algo en su interior y por lo tanto sanando. Bueno, eso se... Ana Griselda dice, diferentes emociones que pueden ser agresivas, negativas, o te vas dando cuenta sola o solo termina el psicólogo. Bueno, transformar el dolor en actos positivos, muy bien. Patricia, como les decía, no identificar con lo que duele, muy bien. Por eso si empezamos a hacer cosas creativas o ayudas a otros, te ayudas al sistema inmunológico y te elevan las vibraciones. Todo con los ojos que lo vemos. Bueno, todos esos comentarios que hicieron es muy bueno. Por eso estamos aquí en una sala para comentar lo que tenemos que comentar, para exprimir, exprimir o expresar estos sentimientos y todo esto que pensamos. Y esto nos ayuda a compartir y a despertar. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por... todo esto que yo digo es solamente mío y es mi forma de pensar. No tienen que estar de acuerdo con lo que yo digo. Si están de acuerdo bien y si no están de acuerdo, cada una piensa de acuerdo a su educación, de acuerdo a su experimentar, de acuerdo a su camino, de acuerdo a muchas cosas. Entonces es muy respetable lo que cada uno piensa. Lo mío es mío. Bueno, muchas gracias. Bajo y le dejo